Bienvenido a un video sobre la diferenciación e integración con la serie Power. En este momento, todos deberíamos estar bastante familiarizados con las series de potencia más comunes, como vemos aquí, y podemos usar estas series de potencias para aproximar las derivadas y antiderivadas de una variedad de funciones. Por ejemplo, podemos usar nuestra serie para aproximar la derivada de f de x igual a seno x. Ahora, por supuesto, sabemos que la derivada del seno x es igual al coseno x. Vamos a seguir y aproximar esta derivada usando una serie de potencias. Hay un par de formas de hacer esto. Podemos diferenciar esta suma aquí, o podemos diferenciar el lado derecho diferenciando estos términos individuales. Comencemos por encontrar las derivadas de los primeros términos de la expansión de la serie de potencias. Entonces, encontraremos la derivada de x menos x al cubo dividido entre 3 factoriales más x al quinto dividido por 5 factoriales menos x al séptimo dividido por 7 factoriales. Y así. Y, estas derivadas deberían darnos los primeros términos de la serie de potencias para coseno x. Entonces, esto sería 1 menos 3x al cuadrado dividido por 3 factoriales. Más 5x al cuarto dividido por 5 factorial. Menos 7x al sexto. Dividido por 7 factorial y así sucesivamente. Sigamos adelante y simplifiquemos estos términos. El factorial 3 y 3 se simplificaría a 2 factorial. Entonces, tendríamos menos x al cuadrado sobre 2 factoriales. Además, el factorial 5 y 5 se simplificaría. Tendríamos un denominador de 4 factorial. Y de nuevo, el factorial 7 y 7 se simplifica, al igual que estos deberían ser los primeros términos de la serie de potencias para coseno x. Antes de ir a ver esto, sigamos adelante y encontremos la derivada de esta suma con respecto a x. Entonces, el negativo y el poder de n no se verán afectados al encontrar la derivada. Y, para encontrar la derivada de este término con respecto a x tendríamos 2n más 1 multiplicado por x para los 2n más 1 menos 1 ox para los 2n, y todavía tenemos un denominador de 2n más 1 factorial. Pero recuerda que serían 2n más 1 multiplicado por 2n factorial. Y, entonces, podemos simplificar un factor de 2n más 1. Entonces, la derivada sería la suma de n igual 0 a infinito. Negativo a la n. Multiplicado por x para los 2n dividido por 2n factorial. Ahora, avancemos y regresemos a nuestras fórmulas, y verifiquemos que ambas sean la serie de potencia para coseno x. Bueno, aquí está el coseno x. Y, esto coincide con la derivada que encontramos usando los términos de la serie de potencias para seno x. Y, la fórmula para la suma es la derivada de la serie de potencia para seno x como vemos aquí. Ahora, echemos un vistazo a cómo podemos usar series de potencia para integrar. Queremos integrar seno x dividido por x con respecto a x en el intervalo de 0 a 0.5. Ahora, debido a este enneagrama, no tenemos una buena manera de integrar esto. Podemos usar series de potencia para aproximar esta profundidad en integral. Esto sería igual a la integral de 0 a 0.5 de la serie de potencia para seno x dividido por x. Bueno, aquí está la serie de potencia para seno x. Queremos dividir esto por x, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. Entonces, tendremos un factor de x aquí. Avancemos y simplifiquemos esto y luego podemos integrarnos. Bueno, aquí tenemos dos factores n más 1 de x. Y, aquí tenemos un factor de x. Entonces, podemos simplemente esto a solo x a la potencia de 2n. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los primeros términos de esta serie de poder.
Pero cuando comencemos a evaluar esto, seguiremos buscando términos hasta que encontremos un término menor que 0.001. Entonces, cuando n es igual a 0, vamos a tener 1. Cuando n es igual a 1, vamos a tener menos, esto será x al segundo dividido por 3 factoriales. Cuando n es 2 tendremos más x al cuarto. Dividido por 5 factorial. Menos y así sucesivamente. Creo que tenemos suficientes términos ahora, sigamos adelante y encontremos el antiderivado, y luego evalúelo en los límites superior e inferior de integración. Entonces, la antiderivada de 1 con respecto a x sería x. Aquí, tenemos menos x al tercero. Dividido por 3 factorial. Además, esto será x al quinto dividido por 5 factorial y así sucesivamente. Entonces, continúe y evalúe esto en 0.5 y luego también en 0. Entonces, cuando x es 5 tendremos 0.5 menos 0.5 a la tercera. Dividido por 3 veces 3 factorial, más 0.5 al quinto. Dividido por 5 factorial y así sucesivamente. Y luego, cuando x es igual a 0, todos serán 0. Y, dado que queremos aproximarnos a esto con un error menor que 0.001 tan pronto como encontremos el término menor que esto, hemos encontrado la aproximación que estamos buscando. Entonces, esto es 0.5. Menos, veamos cuál sería el valor de esta fracción. 0.5 en cubos. Dividido por 3. Y 3 factorial serían 6. Entonces, tienes aproximadamente 0.069. Y, si esta fracción aquí es menor que 0.001. Este valor aquí será nuestra aproximación. Sigamos adelante y verifíquelo. Dividido por 5 factorial. Y, este número aquí es menor que 0.01 y, por lo tanto, nuestra aproximación será esta diferencia aquí. Entonces, nuestra aproximación es aproximadamente 493. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por mirar.